Hola, en este vídeo vamos a realizar el ejercicio 3.b correspondiente a la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años del año 2020. Se nos pide que realicemos la integral de esa expresión que tenéis ahí, ¿no? Antes de comenzar a resolver este ejercicio en particular, recordemos que la integral de una función f de x, diferencial de x, dará lugar a una función f mayúscula de x más una constante de integración. Esa función f mayúscula es lo que llamamos primitiva y se debe cumplir que su derivada, f' de x, es igual a la función integrada, igual a f de x. Bien, debemos también recordar dos propiedades que vamos a utilizar en este ejercicio, dos propiedades de la integración. Una primera propiedad nos dice que la integral de una constante por una función f de x es igual a la constante por la integral de la función. De esta propiedad sacamos en conclusión que las constantes podemos sacarlas o meterlas dentro de la integral según nos convenga en cada caso. Y una segunda propiedad que nos dice que la integral de una suma de dos o más funciones, es decir, esta expresión integral de f de x más g de x diferencial de x será igual a la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x. Con lo cual, de esta propiedad, lo que sacamos en conclusión es que para hacer este ejercicio lo que vamos a hacer es la integral de cada una de las funciones que aparece en el integrando. Bien, comenzamos entonces con la integral de la primera función, que es integral de 2x diferencial de x. Como primer paso vamos a usar la primera propiedad que hemos comentado anteriormente. Ese 2, esa constante, podemos extraerla fuera de la integral, con lo cual me queda la integral de x diferencial de x. Vamos a ver. Esta x tiene como exponente un 1 y como coeficiente también un 1. ¿Cómo podemos hacer esta integral? Tenemos que recurrir a las tablas de integrales inmediatas de las que disponéis, que tenéis que saber, ¿no? Una de ellas dice que la integral de u' de x por u de x elevado a la n diferencial de x será igual a u de x elevado a n más 1 partido de n más 1 más la constante de integración c. Vamos a ver si en este caso particular existe una correspondencia con la expresión general de esta integral inmediata que tenéis aquí. Fijaros, esta x podría ser en la expresión general u de x. Este coeficiente 1 es la derivada de x, por lo tanto este coeficiente 1 podría ser la derivada u' de x. El exponente de esta x es un 1 que se corresponde en la expresión general con el exponente n. Por lo tanto, sí que existe una correspondencia y podemos directamente obtener su integral. Nos acordamos de colocar el coeficiente 2 fuera de la integral y a continuación el resultado de la integración, que es, según la fórmula, u sub x, que es x elevado a n más 1, 1 más 1, 2, partido de n más 1, que es 2, más la constante c. Con lo cual, simplificando esta expresión, nos queda x cuadrado más una constante de integración. Bien, vamos a ir anotando el resultado en esta línea. El resultado de la integral de 2x es x cuadrado. La constante de integración la añadiremos al final del ejercicio, una vez que hayamos integrado todas las funciones. Pasamos entonces a integrar ahora la siguiente función, que dice que es la integral de 1/3 de x elevado a 7 tercios, diferencial de x. Bien, el primer paso, aplicamos la primera propiedad que hemos comentado. Extraemos fuera de la integral la constante, que es 1/3. Con lo cual nos queda integral, dentro nos queda de x elevado a 7 tercios. Bien, diferencial de x. Vemos que el coeficiente de esta x es un 1.
vamos a ver si en este caso particular que queremos resolver existe una correspondencia con la integral inmediata, con la fórmula de la integral inmediata que tenemos aquí anotada. Fijaros, la x puede ser perfectamente u sub x en la expresión de la fórmula, ¿no? El 1 es el coeficiente, es la derivada de x y por lo tanto será u' de x, y 7 tercios es el exponente n, con lo cual sí que existe esa correspondencia y podemos decir que la integral será entonces un tercio de, dice la fórmula, u sub x elevado a n más 1, por lo tanto x elevado a 7 tercios más 1, partido de n más 1, que es 7 tercios más 1, más la constante de integración c. Bien, lo único que tenemos que hacer es arreglar un poco este resultado. Fijaros que lo que nos queda aquí es lo siguiente. Voy a anotarlo aquí abajo. Igual, un tercio de 7 tercios más 1, un 1 son 3 tercios, me queda x elevado a 10 tercios, partido de 7 tercios más 1, 10 tercios, más la constante de integración c. Y esto es igual a, tengo que hacer la división, un tercio dividido entre 10 tercios, que nos queda un décimo de x elevado a 10 tercios. Bien, este resultado lo ponemos en la expresión inicial, ya lo tenemos aquí, un décimo de x elevado a 10 tercios. Bien, borramos este ejercicio rápidamente antes para poder empezar a hacer la siguiente integral, la integral de 3 partido de x. Vamos a ver, dame un momentín para borrar esto. Tenemos entonces que hacer la integral de 3 partido de x diferencial de x. Esto sería igual, sacamos la constante de la integral 3 por la integral de 1 partido de x diferencial de x, que incluso podríamos escribirlo así, 3 por la integral de x elevado a la menos 1 por diferencial de x. El coeficiente de esta x es un 1. Bien, fijaros en una cosa, esta x es u sub x, correcto. Este menos 1 es la n, correcto. Este 1 es la derivada de x, por lo tanto es u' de x. En principio podríamos pensar que existe una correspondencia de este caso particular con la expresión general, pero daros cuenta lo que ocurre cuando vamos a resolver la integral. Será 3 por x elevado a n más 1, menos 1 más 1 me queda en el exponente partido de n más 1, menos 1 más 1. Y aquí tenemos un denominador que es 0. Entonces, por aquí, esto no tiene solución. Estamos utilizando incorrectamente esta fórmula para resolver este caso particular. ¿De acuerdo? Tenemos que borrar todo esto porque estábamos utilizando la fórmula, una fórmula que no es la adecuada. Vamos a buscar en nuestra tabla de integrales inmediatas y a ver si encontramos una que se ajuste más a esta situación particular. En esa tabla tenéis una fórmula que dice que la integral de una función derivada partido de la función sin derivar por diferencial de x será igual al logaritmo neperiano de la función u sub x más la constante de integración c. Vamos a ver si este caso particular que queremos resolver se ajusta a esa expresión. Tenemos aquí x en el denominador, que sería la expresión general u sub x. Tenemos en el numerador 1, que es la derivada de u sub x. La derivada de x, u' de x, con lo cual sí que se ajusta a la expresión de la integral inmediata de la fórmula, y entonces lo que nos queda aquí es el coeficiente 3 que tenemos fuera de la integral, logaritmo neperiano del denominador, logaritmo neperiano de c más la constante de integración, con lo cual aquí me queda 3 logaritmo neperiano de x. Lo añadimos al resultado, 3 logaritmo neperiano de x. Vamos a seguir, borramos este cálculo y vamos ahora a hacer la integral de una función exponencial de e elevado a 5x. La integral de
e elevado a 5x diferencial de x. Buscamos en nuestra tabla de integrales inmediatas la fórmula que más se ajusta a esta situación, a una integral de una función exponencial. Y la integral inmediata que tenéis es la siguiente. Esta es la fórmula. Dice la integral de una función a elevado a u sub x que está multiplicada por la derivada de ese exponente y por diferencial de x, dice que es igual a elevado a u sub x partido del logaritmo neperiano de a más la constante de integración c. Vamos a ver si este caso particular que tenemos entre manos se ajusta a la expresión general de la fórmula para poder obtener su integral. Bien, tenemos por un lado entonces que la base en nuestro caso es el número e, que se corresponde a en la fórmula. Tenemos de exponente 5x, que se corresponde a lo que en la fórmula llamamos u sub x, la función de x. Debería estar multiplicada esta expresión por la derivada u' de x, la derivada del exponente de 5x es 5, en cambio no tenemos ese 5 aquí, pero sí podemos utilizar esta técnica. Lo multiplicamos por 5 dentro de la integral, lo dividimos entre 5 fuera de la integral. Entonces ahora sí, este 5 pasa a ser u' de x y hemos ajustado esa integral al caso que nos ofrece la fórmula. Con lo cual aquí tenemos un quinto y hacemos la integral de e elevado a 5x partido del logaritmo neperiano de a, que era e, así, más c. Tenemos que tener en cuenta que el logaritmo neperiano del número e es 1, con lo cual tenemos un quinto de e elevado a 5x. Lo añadimos aquí, un quinto de e elevado a 5x. Y pasamos a resolver la siguiente integral. Es una integral de una función trigonométrica. Borramos el cálculo anterior, borramos la integral inmediata que teníamos, porque me temo que no nos será de utilidad para realizar la siguiente, que es la integral del seno de 4x. Correcto. Bien, buscamos diferencial de x. En nuestra tabla de integrales inmediatas, ¿cuál de las fórmulas, qué fórmula será la que más se nos ajuste a este caso? Y tenemos una que dice u' de x por el sin de u de x diferencial de x, y el resultado de esa integral va a ser el menos el coseno de u sub x más la constante de integración. ¿Correcto? Bien, vamos a ver si este caso particular se ajusta. Tenemos por un lado el sin, correcto, el seno, 4x sería lo que en la expresión general se llama u sub x, pero nos faltaría aquí delante del seno la derivada de u sub x, que en este caso sería un 4. Entonces tendríamos que se ajustaría a este caso particular si aquí hubiera un 4, pues se lo ponemos, pero debemos acordarnos de multiplicar entonces esa integral por un cuarto. Daros cuenta que lo único que hacemos es ajustar las constantes para poder utilizar la expresión general de la integral. Y realmente si yo multiplico por un cuarto y por 4, estoy multiplicando la integral original, la inicial, por la unidad, es decir, estoy exactamente en la misma situación. Vamos a ver, entonces aplicamos la fórmula y tenemos, no nos olvidamos del un cuarto de constante, y la integral sería menos el coseno de 4x según la fórmula. Lo añadimos aquí de la siguiente manera, menos coseno de 4x partido de 4. Me queda para terminar una única integral también de una función trigonométrica, el coseno. Vamos entonces a hacerlo. Tenemos la integral del coseno de 7x diferencial de x. Buscamos en nuestra tabla de integrales inmediatas la fórmula que más se ajuste.
a esta expresión particular. Y tenemos entonces la siguiente, que dice la integral u' de x por el coseno de u sub x diferencial de x. Dice la fórmula, que será entonces el seno de u sub x más la constante de integración c. Bien, vamos a comprobar la correspondencia entre el caso particular y la fórmula. Tenemos coseno de 7x. 7x es u sub x. Esta expresión debería estar multiplicada por la derivada de u sub x, que es 7. Bueno, pues vamos a ello. Se lo ponemos el 7. Obviamente, si ponemos solamente este 7, el ejercicio no es el mismo. Ahora bien, si multiplico esta integral por un séptimo, es exactamente la misma expresión, con lo cual ya he ajustado esta integral a lo que me pide la integral inmediata. Ya estoy en disposición de utilizar esa fórmula. Un séptimo de la integral de 7 coseno de 7x es el seno de 7x más la constante de integración c. Anotamos esto. Nos quedaría entonces seno de 7x partido de 7, este es un igual, y añadimos el resultado aquí, más el seno de 7x partido de 7, más, aquí añadimos finalmente una constante de integración k. Bueno, y con esto hemos acabado el ejercicio. Venga, hasta luego.